Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta después de esta canción y venimos con el segmento de impacto social, con un tema que déjenme decirle es muy delicado y es un tema totalmente de la actualidad. ¿Ok? Se trata sobre las tensiones entre Rusia, Ucrania, Occidente y su impacto internacional. Quizás para muchos este es un tema desconocido, pero para otros es algo que resuena de hace mucho tiempo porque esto viene con un antecedente histórico muy importante. ¿Ok? Pero antes de empezar voy a definir algunos términos o algunas palabras que voy a estar usando porque es muy importante conocer sus bases antes de tocar el tema a profundidad. Bien, primero que todo voy a hablar sobre la Unión Europea. La Unión Europea, la UE, es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Está formada por 28 países y tiene muchos objetivos como buscar la paz, estabilidad, prosperidad, mejorar el nivel de la vida de los europeos y también ha creado algo muy importante para ellos que es su moneda, el euro. ¿Ok? El occidente, o sea, el término occidente en sí, se entiende por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, que es lo que acabo de explicar, y aquellos países que se encuentran bajo este dominio o su influencia. Y OTAN, que viene de las siglas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es básicamente una alianza militar intergubernamental. Y esta constituye un sistema de defensa colectiva, en el cual todos los estados que son miembros acordan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una potencia externa, una potencia que esté fuera de los miembros, y está formada por 30 países, entre ellas Estados Unidos, Canadá y los países europeos. O sea, estos tres términos que acabo de explicar básicamente están formados por los mismos países. O sea, en total vamos a estar hablando de Rusia, Ucrania, varios países europeos, Estados Unidos y Canadá. ¿Bien? Ok. Ahora, hablando de su contexto geográfico, imagínense el mapa, ¿no? Al este tenemos a Rusia, o sea, todo en la parte de arriba. Al oeste tenemos a la Unión Europea. Y en el medio está Ucrania, en el medio de estos dos. Un país que está azotado por una guerra que ha dejado allá más de 14.000 muertos. Ucrania es uno de los países más extensos de Europa y lleva desde el 2013-2014 inmerso en un duro conflicto al este del país. Y también trae a contexto la llamada guerra del Donbass. Pero más adelante voy a explicarlo, ¿ok? Y bueno, básicamente, Ucrania está en el centro de la creciente tensión entre Rusia y el bloque occidental, que está liderado sobre todo por Estados Unidos. Pero bueno, ahora que expliqué toda esta introducción, vamos a ver cuál es el origen de este conflicto. Esto tiene una razón histórica, pero no me voy tan atrás, no quiero demorar mucho en este punto, pero lo más importante es que Ucrania históricamente se ha caracterizado por la dominación de potencias extranjeras y sobre todo rusas. Cuando se estableció la conocida y muy famosa Unión Soviética en 1922, Ucrania formó parte de ella y luego pasó a llamarse la República Socialista Soviética de Ucrania. Esto, claro, fue durante la Segunda Guerra Mundial con la repartición de los territorios. Ok, cabe resaltar que esta república no incluía en un principio a la península de Crimea. Esta es una estratégica región que está situada al norte del Mar Negro, como por decirlo así, en la parte de abajo de Ucrania, y era una histórica reclamación por parte de Ucrania. Lo que dejó sorprendido al mundo entero es que más tardar el líder de la Unión Soviética hizo caso a esta reclamación y decidió que Crimea pasara de manos rusas a manos ucranianas. Todo esto sí, claro, bajo un manto común soviético. Pero,
¿Qué pasó? Recordemos que en 1991 se produce el colapso de la Unión Soviética. Entonces, Ucrania se consolida como un país independiente. Claro, al principio ellos tenían una buena sintonía con Rusia. Sin embargo, más tarde se fue produciendo un acercamiento hacia Occidente. O sea, Ucrania se fue acercando y haciendo lazos con Occidente, que lo mencioné anteriormente, que era Estados Unidos y la Unión Europea y todo eso, ¿no? Y entonces, esa tensión, eso creo que ya haya una tensión entre Ucrania y Rusia. Claramente Rusia no quería eso. Hasta el punto que ellos elaboraron en el 2012 un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Algo que incomodó demasiado a Rusia, que ellos ejercieron tanta presión al punto que cuando ya estaba todo listo para la firma en noviembre de 2013, el entonces presidente ucraniano suspendió el acuerdo. O sea, imagínense, estaban a punto de dar un paso muy importante, algo que iba a marcar un hito históricamente en Ucrania, pero lo suspendieron a última hora. Esta repentina decisión provocó que cientos de miles de personas se agolparan en la Plaza de la Independencia de Kiev, pidiendo que se retomara, claro, un diálogo con la Unión Europea. Y fue así como comenzó el llamado Euromaidán, una serie de protestas y disturbios de índole nacionalistas. Estas revueltas se saldaron con más de 100 muertos y continuaron hasta el 22 de febrero de 2014. Lo más irónico, pues, o lo que marcó algo, fue que el presidente huyó de Ucrania. Y a partir de ahí es cuando las cosas empeoraron. Ya estaban mal, pero empeoraron, sí. ¿Por qué? Porque Rusia aprovechó esta situación, aprovechó la crisis y grupos armados prorrusos apoyados por Moscú tomaron las principales instituciones de la península de Crimea. ¿Recuerdan a Crimea, la que les mencioné anteriormente, que Rusia se lo cedió básicamente? Bueno, aprovecharon esta situación y tomaron Crimea. Izaron la bandera rusa y convocaron un referéndum de independencia. Oye, sí, mencionabas lo de golpistas prorrusos y era algo interesante porque después el gobierno ruso aseguró y le dio medallas a cuerpo del ejército, o sea, a soldados del ejército ruso que fueron allá a Crimea. Eran parte de estos supuestamente separatistas prorrusos, pero en realidad eran mismos soldados. Y eso es algo interesante, porque vemos que no solo fue una influencia económica y mental, sino que realmente llevaron gente y prestaron servicio soldados rusos para que Crimea fuera parte de Rusia nuevamente. Exactamente. Incluso el mismo ministro de Defensa ruso les galardonó con las medallas porque lo calificaron como el regreso de Crimea. Este movimiento marcó un punto crítico de las relaciones entre Rusia y Occidente. Tuvo muchas consecuencias. Inicialmente provocó la expulsión de Rusia del G8, el grupo de países más industrializados del mundo. Y además de eso, la Unión Europea reaccionó a la anexión de Crimea decretando duras sanciones económicas contra Moscú que aún siguen vigentes. Hay que destacar, ahora que estamos hablando mucho de Crimea, que la península de Crimea tiene un atractivo especial para Rusia. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran en la parte que está más cerca del mar y además tienen sus bases en ese territorio. Eso era algo interesante, que Crimea era ya territorio ucraniano, pero Rusia le seguía pagando al gobierno ucraniano un dinero por utilizar la base que estaba ubicada en este territorio. Entonces, claro, ya al Rusia apropiarse de Crimea, no tiene que seguir pagando ese dinero al gobierno de Ucrania. Así es, porque Moscú pagaba una tasa anual a Kiev por el uso de esta base. Y cuando ya básicamente se anexaron, ya no era necesario. Además,
tal y como les mencioné anteriormente, esta región ya era parte del territorio ruso, y para ellos esto fue como una recuperación. Y esto no es todo, pues más adelante, un mes después, las fuerzas prorrusas tomaron también varias localidades en la zona este de Ucrania, con lo cual se iniciaron enfrentamientos armados con el ejército ucraniano. Tal fue el empuje prorruso en esta región conocida como el Donbass, que el 11 de mayo se declararon independientes dos regiones de Ucrania. Aún no son reconocidas internacionalmente, pero están en ese proceso. Estas regiones son la República Popular del Donetsk y la República Popular de Lugansk. Donetsk es una ciudad que los futboleros deben conocer bastante, porque de ahí sale un equipo de fútbol interesante que ha venido teniendo participación a nivel internacional, llamado el Shakhtar Donetsk. Y algo interesante de esto es que el estadio de este equipo, el Shakhtar Donetsk, llamado Donbass Arena, ubicado en la zona de conflicto, ha sido utilizado como base para muchos pro-separatistas rusos. Pero claro, el estadio, que tenía una inversión gigante, estamos hablando que la guerra empezó por ahí del 2014, y tan solo 5 años antes el estadio había sido inaugurado y había costado unos $400 millones. Imagínense toda esa inversión, y quedó ahí y ahora es utilizada como base, sin mantenimiento, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ajá, exactamente. Y desde que comenzó esta llamada guerra del Donbass entre ucranianos y fuerzas prorrusas, la OTAN, que son las fuerzas militares que les comenté anteriormente al inicio, ha acusado a Rusia de apoyar militarmente a los separatistas, algo que niegan desde Moscú. Desde entonces se han hecho muchas negociaciones de paz que lo han intentado sin éxito alguno. Ucrania, Rusia, Alemania, Francia, representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y además representantes de las nuevas repúblicas que mi compañero Eduardo mencionó, han participado de estas conversaciones, de estas negociaciones, pero el conflicto sigue asolando al este de Ucrania y dejando a miles de víctimas. Tanto así que Naciones Unidas ha advertido de los crímenes de guerra que han sucedido desde el 2014 en esta región, y lo han categorizado como alarmante deterioro de los derechos humanos. También contabilizan en más de 1,5 millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus casas durante este tiempo. Pero, en realidad, ¿qué implicaciones geopolíticas y económicas tiene este conflicto? Bueno, para empezar, y ya voy cerrando, para empezar, Rusia y Ucrania comparten lazos históricos, étnicos y culturales. Precisamente en las regiones que están en conflicto, la mayoría de la población habla ruso en lugar de ucraniano. Y esta es una de las razones para quienes defienden a la anexión de estas regiones ucranianas desde Moscú. Y por su parte, la Unión Europea y Estados Unidos ven a Ucrania como un potencial aliado a nivel estratégico y militar, porque imagínense, están justo a las puertas de Rusia. Y según algunos analistas, esto es lo que precisamente quiere evitar el presidente de Rusia. En el 2008, la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, prometió que Ucrania y Georgia, otra ex república soviética, serían admitidos en la Alianza Atlántica. Y esta es como una de esas líneas rojas marcadas por Rusia. El presidente ha repetido que quiere evitar que la OTAN extienda su influencia hacia países de Europa del Este y Asia Central. Pero además, hay aquí un punto clave muy importante, que es la industria energética. Porque para entender esta trascendencia de esta disputa, Rusia ha construido un enorme gasoducto entre su territorio y Alemania, llamado Nord Stream 2 o 2. Sin embargo, el proyecto se encuentra bloqueado y actualmente está bloqueado por Alemania y la Unión Europea, quienes temen que Rusia pueda utilizar este gasoducto para presionar a Ucrania.
Actualmente, la mayor parte del gas ruso que llega a Europa lo hace precisamente a través de Ucrania, lo que es un gran beneficio económico para Ucrania. Pero con la apertura de Nord Stream, Moscú podría hacer llegar todo el gas directamente a Alemania. Esto privaría a Ucrania de un ingreso alrededor de $2 millones al año. Y según el presidente ucraniano, este proyecto es un arma geopolítica peligrosa del Kremlin, pues hay analistas que piensan que el momento en que esto se haga, el gas pasado por Ucrania ya no existiría y sería un impedimento para un potencial ataque ruso. Pero el bloqueo de Nord Stream 2 no supone solo un perjuicio para Rusia, sino que también para Europa, que necesita el gas ruso y que ha visto cómo los precios del gas se han disparado actualmente. Así que, como ven, esto es un conflicto que va mucho más allá de lo territorial. Este conflicto tiene una gran consecuencia y resuena mucho a nivel global. Y claro, esto es un conflicto, una lucha de poderes que ninguno de los dos miembros está dispuesto a ceder, ya que claramente Rusia no quiere que la OTAN se una con Ucrania y ellos no van a ceder a lo que quiere Rusia. Así que esperemos que esto se resuelva con diplomacia, que se evite graves consecuencias y que pronto estas tensiones se bajen para el bienestar de todos a nivel internacional. Así que espero que les haya interesado mucho esta explicación, espero haberme explicado bien y bueno, seguimos con más en Feedback Juvenil. Vamos a hacer una pausa y volvemos.